Hebreos capítulo 7, verso 22 en adelante quiero compartir. No será muy extenso la palabra, pero vamos a estarlo compartiendo para la gloria y para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya está en la cena pecha. Hebreos capítulo 7, verso 22 en adelante dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Luego dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces en esta noche ya 23:59 de la noche, estamos compartiendo esta palabra entonces para la gloria y para la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Hebreos capítulo 7 verso 22 en adelante, desde el verso 1 al 28 habla del sacerdocio de Melquisedec, pero solamente en esta parte de la escritura entonces quiero hoy centrarme, que habla de Jesucristo más específicamente. Quiero ser cristocéntrico en esta hora, con esta palabra. Entonces, engrandecido sea Dios. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estaba explicando, hablaba de muchas cosas ahí desde el verso 1 hasta el verso 21. Habla de muchas cosas. Habla del pacto, del juramento, de los demás sacerdotes antiguos, de cómo era y todas estas cosas hablaba. Pero dice: y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Sabemos, mi hermano, que antes, mi hermano, había tantos sacerdotes, desde, mi hermano, que Dios dio la orden para que se ofreciera sacrificio, hasta que se dejó de ofrecer. ¿Cuántos sacerdotes tal vez habrán pasado, mi hermano, haciendo este trabajo? ¿Por qué? Porque acá dice: debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué? Porque sabemos, mi hermano, que el hombre, como siempre pongo este ejemplo, mi hermano, así, como los productos alimenticios, específicamente los productos lácteos, mi hermano, tienen una fecha de vencimiento tope, o una fecha de vencimiento límite. Y no solamente producto alimenticio sea lácteo, sino como la fruta, verdura, tienen una fecha, ponerle hasta un cierto punto donde pueden servir y luego ya se pudre o se va a perder. Así es la vida del hombre, hermano. El hombre tiene una fecha de vencimiento, digamos, que sería el día de su muerte. Por eso, mi hermano, muchos sacerdotes antes, en el tiempo antiguo, pasaron, mi hermano, ahí por el templo, por el lugar santo, el lugar santísimo, muchos sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermano, a causa del pecado, como dice la palabra en el libro de Romanos, a causa del pecado entró la muerte. Y a causa de esa muerte, mi hermano, tuvieron que ser cambiados muchos sacerdotes a lo largo de tal vez en 1000 años. Un ejemplo, en 1000 años, ¿cuántos sacerdotes tal vez pasaron en ese lapso de 1000 años? Tal vez serán muchos, porque a causa de la muerte, dicen, no podían continuar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la muerte siempre, dice la palabra, y en el libro mismo de Hebreo encontramos esa palabra. Ahí por el capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí habla de que el hombre le es establecido que muera una sola vez. O sea, el hombre una sola vez tiene que morir sobre la tierra, y luego de esto es el juicio. Eso es algo, dos cosas que nadie se va a escapar, que es el día de la muerte y el día del juicio. Pero hay una cosa de la cual uno puede escaparse: de la muerte segunda. La muerte primera, que es aquí la muerte terrenal física, nadie puede escaparse de aquello. ¿Por qué? Porque, mi hermano, eso acá la palabra dice que todo hombre va a morir. Está establecido el hombre que muera una sola vez.
Nadie se escapa de la muerte terrenal, tampoco del día del juicio. Pero hay una vida y hay una vida después de la muerte, que es la vida eterna y la muerte eterna. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis menciona como el infierno en lugar de condenación, como la muerte segunda. Entonces, aquella persona, mi hermana, que muere sin Cristo, esa persona morirá 2 veces, pero aquella persona que muere con Cristo va a morir una sola vez y va a vivir 2 veces. No sé, parece un trabalengua lo que estoy tratando de decir, pero se entiende, le explico más claramente para que entienda. ¿Por qué digo que aquella persona que muere sin Cristo va a morir 2 veces? Aquella persona, mi hermano, que muere en pecado, eso es morir sin Cristo, muere físicamente, luego se enfrentará al juicio. Y dice la palabra que aquellos que no fueron hallados su nombre inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquellos que no fueron hallados su nombre inscrito en el libro de la vida. O sea, para que la persona sea salva es necesario que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y si no está su nombre inscrito en el libro de la vida, ahí esa persona va a morir 2 veces, o la muerte segunda. Bien claro habla el Apocalipsis. ¿Por qué digo que la persona que muere con Cristo o muere creyendo en Jesucristo va a vivir 2 veces? Va a vivir 2 veces, ¿por qué? Porque hay una vida que es terrenal y luego hay otra vida que es espiritual. Pero tampoco el cristiano se va a salvar de la muerte, va a morir, pero va a morir una sola vez, pero vivirá 2 veces, y viceversa. El pecador va a morir 2 veces, pero vivirá una sola vez. No sé si me está entendiendo, me está siguiendo en esta hora de lo que estamos hablando. Y así fue, mi hermano, con estos sumos sacerdotes, que muchos se cambiaron. ¿Por qué? Porque a causa de esa muerte que entró en el mundo por medio del pecado, encontramos que ahí por el capítulo 3 del libro de Génesis habla, mi hermano, del pecado del hombre, cómo Satanás entró en medio de la humanidad, mi hermano, usando aquella serpiente. ¿Para qué? Para engañar a la mujer que Dios había creado de la costilla del hombre, que se llama Eva. Pero el que incurrió en el pecado, mi hermano, fue el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue el que desobedeció. ¿Por qué? Porque el hombre fue el primero en ser creado, y Dios le dio orden al hombre que de todo árbol puede comer, pero menos del árbol que está ahí. Un árbol tenía prohibido que comer. Y el hombre fue el que incurrió, mi hermano, en desobediencia. La mujer ciertamente fue engañada por la serpiente, pero el hombre fue el que pecó al caer, mi hermano, el desobedecer. ¿Por qué? Porque él no debía haber desobedecido a la voz de Dios, ni por más que sea su compañera la que le haya dicho, mi hermano, para que coma también del árbol del fruto del bien y el mal. Él no debía hacer eso, pero él cayó en la desobediencia de Dios, y a causa de eso, mi hermano, entró la muerte ahí a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por el capítulo 3, verso 19, encontramos donde Dios había establecido al hombre que iba a volver al polvo, y eso hace alusión a la muerte del hombre. Y vemos que grandes hombres vivieron, mi hermano, años, pero luego Dios había decretado, mi hermano, ahí por el capítulo 6 del libro de Génesis, la edad del hombre, que serían 120 años. Es una edad tope, límite, el cual el ser humano puede vivir, pero ya pocos o casi nada ya pueden vivir hasta esa cierta edad. Hay personas que alcanzan los 100, 105, he escuchado de personas que alcanzan los 108 años y van hasta esa edad. Entonces, pero lo que Dios había dejado es que 120, pero a causa del pecado el hombre ya, el más robusto, vive en 60 y 80 años a causa del pecado, porque el pecado, mi hermano, hasta el hueso hace envejecer, mi hermano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice la palabra, el mismo salmista había dicho. Mientras él callaba con ese pecado, sus huesos mismos se empezaban a envejecer. A causa del pecado muchas veces uno tiene dolores de aquí para allá, en la espalda, en el cuello, en todo lado. Se va a los doctores a hacerse estudio, análisis de sangre, todo, pero no sale absolutamente nada. Porque son cosas espirituales a causa del pecado del ser humano. Son estas cosas que vienen, esto espíritu, a posarse, mi hermano,
en la vida del hombre. ¿Por qué el enemigo viene a posarse en la vida del hombre? Vemos la parábola, mi hermano, cuando Jesús habló del espíritu inmundo que vuelve. Aquel espíritu que había salido de la vida del hombre, pero que vino. ¿Y qué fue lo que dijo el espíritu inmundo? Dice que fue por lugares fríos y secos a buscar reposo, pero no halló. ¿Y qué fue lo que dijo? Volveré a mi casa. Esa es la palabra que dijo, volveré a mi casa. Mire, mi hermano, cómo el demonio, los demonios hablan, mi hermano, y nombran como mi casa la vida del hombre, el cuerpo del hombre. Es como ellos le tienen como una casa. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermano, el pecador, mi hermano, el enemigo se alimenta del pecado. Encontramos, mi hermano, que cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo: polvo comerás todo, te arrastrarás. ¿Y qué pasó? Y comerás polvo entonces todos los días de tu vida, le había dicho ahí por el verso 14 del capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué puede significar? Tal vez usted ya lo ha leído, pero realmente, ¿qué significa esto cuando le maldijo Dios a la serpiente? Le dijo: maldita serás todas las bestias, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué simboliza la serpiente? Primer punto, la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, como menciona ahí por el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, habla de la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Bien claro, le nombra la palabra ahí a este ser maligno llamado Satanás, mi hermano, como la serpiente antigua. ¿Y quién fue el que engañó a Eva? Fue la serpiente, mi hermano. Y entonces Dios maldijo a la serpiente, o sea, a Satanás. ¿Y qué le dijo? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué significa esto? Ahí por el verso 7 del capítulo 2 de Génesis, usted va a encontrar esta palabra. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Le dijo a la serpiente, o sea, a Satanás, que se iba a alimentar del polvo. Y acá vemos que el hombre fue formado del polvo. Entonces, por eso el enemigo, mi hermano, busca refugio dentro de la vida del hombre, porque el hombre, al cometer pecado, le está alimentando al diablo, y de esa manera el diablo, los demonios, se alimentan del ser humano, porque Dios le maldijo que iba a alimentarse del polvo. Sabemos que el hombre y la mujer fue formada del polvo. 2:7 del libro de Génesis habla cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso, mi hermano, el enemigo, mi hermano, se alimenta del ser humano a causa de que el hombre, su naturaleza pecaminosa, le hace pecar, y así él se alimenta, mi hermano, del ser humano. Por eso el enemigo siempre está dentro del ser humano, y son huestes espirituales de maldad los que poseen la vida de la persona. El libro de Efesios capítulo 6, ahí por el verso 12, habla de que la lucha no es contra carne ni sangre, y nombra algunas categorías de demonios, pero entre ellos la última categoría que habla de las huestes espirituales de maldad son aquellos que entran a posesionarse en la vida de las personas, de una persona digamos común y corriente, una persona natural. ¿Por qué? Porque principados, mi hermano, ellos también pueden poseer la vida, pero mayormente trabajan ya con aquellas personas que están en la rama del ocultismo, que están, mi hermano, personas, digamos, satanistas, o otras personas que participan en obra oculta. Ellos pueden poseer, mi hermano, ya trabajan directamente con aquellos hijos de oscuridad. Pero las huestes espirituales son los que poseen, mi hermano, la vida del ser humano, de aquella persona, sea del borracho o cualquier otro tipo de persona con pecados. El hueste espiritual de maldad es lo que posee. Y si una persona no tiene a Cristo en su corazón, ahí estará el diablo. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no puede estar vacía nunca, no podrá estar vacía. Si no está Cristo en la vida del hombre, ahí sí o sí estará este espíritu, huestes espirituales de maldad, el demonio, el diablo, Satanás, como usted quiera
llamarle en el nombre de Jesús, que Dios pueda encargarse de él, mi hermano, y que pueda ser reprendido de este lugar y también de ahí de tu entorno. Volviendo a nuestro tema, entonces, estamos explicando un poco, yo sé que me salí un poco del tema, pero es necesario hablar para poder entender más claramente. Mi meta es, mi hermano, que usted pueda entender, usted pueda comprender estas cosas. Hay muchas cosas, mi hermano, en la Biblia que son ocultas, mi hermano, para el ser humano. Y mi meta, mi hermano, es que usted pueda entender claramente la palabra así, para que no vaya a ser arrastrado por cualquier corriente de doctrina, ahí como aquella ola del mar, que se va de izquierda a derecha ahí con el viento, no, sino que usted entienda la palabra, mi hermano, y que pueda ser fortalecido y fundamentado en la roca que es Jesucristo. Lo que yo estoy haciendo, mi hermano, es solamente usar la palabra. Acá no entra ningún libro de algún escritor famoso o de algún teólogo o algún, mi hermano, filósofo, sino solamente la palabra, mi hermano, y el Espíritu Santo el que está guiando para esta palabra. Por eso es importante, mi hermano, también mencionar un poco, hablar sobre estos temas, mi hermano, que poco muchas veces se habla, pero es muy importante, mi hermano, en la explicación. Yo sé que conlleva mucho más tiempo dar vuelta, mi hermano, en explicar las cosas, pero yo sé que trae mejores resultados, porque así la gente entiende y comprende, y esto se llama misericordia del Señor. Y volviendo al tema, entonces estábamos viendo de cómo es la muerte, por qué los sumos sacerdotes de antes no podían ellos permanecer. ¿Por qué? Porque había algo, una barrera que ellos no podían, mi hermano, vencer, llamada la muerte, y eso fue a causa del pecado. Ya estamos viendo esto, y lo dice más este, al decir este, que tiene un acento ahí en la primera que dice este. Al hablar de este, habla de Jesucristo. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El que permanece para siempre se llama Jesucristo, porque sabemos ahí en el libro de Juan, capítulo 1, habla del verbo hecho carne, o sea, de Jesucristo. Habla ahí en el libro de Juan, capítulo 1, que el verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habla de Jesucristo, que estaba con el Padre. Cuando todo fue creado, Él estuvo siempre con el Padre. Y habla de este, entonces habla de Jesucristo, mi hermano, cuando dice que permanece para siempre. Es decir, habla específicamente, mi hermano, y netamente de Jesucristo, el que permanece para siempre. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que nadie puede quitar o nadie puede reemplazar, ni tampoco hacer daño, mi hermano, a su sacerdocio, y tampoco nadie puede mover el que él tiene, el sacerdocio, mi hermano, que será por los siglos y de los siglos. ¿Por qué? Porque él, mi hermano, no tiene final. Dice que permanece para siempre, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que él puede hacer? Puede salvar perpetuamente. ¿Y qué es perpetuo? O sea, que no tiene final. Siempre escuchamos, tal vez usted ya va a escuchar en otros países, mayormente en los Estados Unidos, hay penas de cadena perpetua, como dicen algunos, que personas entran, le meten algún asesino serial o algún terrorista, le meten ahí tras la reja en la cárcel ya cuando dice cadena perpetua, o sea que no tiene más final de salir, ya no saldrá nunca más de esa cárcel, ahí va a morir en ese lugar. Eso es cadena perpetua en otros países. Aquí en nuestra ley no tiene esa pena, máximo son 40 años, pero en otros países a veces escuchamos la noticia que le salió doble cadena perpetua. Es una locura aparentemente, pero así es la ley. ¿Por qué? Porque por cada delito se le va sumando los años, y así de esa manera muchos pasan y aún mueren tras la reja. Y acá habla de la cosa que es perpetua, o sea, puede salvar perpetuamente, puede salvar para siempre. Entonces, lo que quiere decir esta palabra, a los que por él se acercan a Dios. Si usted, mi hermano, se acerca a Dios por medio de Jesucristo, él tiene poder para salvarte eternamente y para siempre. Esa es la explicación más clara de esta palabra, mi hermano. Y sabemos que para acercarnos a Dios solamente hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Jesucristo es el único camino en el cual uno puede acercarse a Dios. Volviendo ahí al libro de Génesis, donde es el inicio de todo, mi hermano. Cuando el hombre pecó, sabemos bien que Dios destituyó, mi hermano, al hombre del huerto del Edén. Sabemos que Dios echó al hombre de ese huerto. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, dice la palabra ahí, versos 23 y 24 del libro de Génesis capítulo 3. Vemos que a causa de esta desobediencia del hombre, mi hermano, Dios echó al hombre fuera del huerto del Edén. Entonces, ¿y qué había en el huerto del Edén? En el huerto del Edén vemos algo. Ahí verso 8 del capítulo 3 de Génesis dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué entendemos de esto? Que en el huerto del Edén, ahí estaba la presencia de Dios. Dios se paseaba entre ellos en el huerto del Edén al aire del día, dice que Dios se paseaba. Y ellos escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Dios estaba paseándose ahí en el huerto del Edén. Dice que su presencia estaba en el huerto. Por eso entendemos, por eso usted tiene que comprender que cuando se dice que el pecado, a causa del pecado, Dios expulsó de su presencia mismo al hombre, es porque acá en el huerto del Edén estaba la presencia de Dios, y a causa del pecado Dios echó fuera al hombre. Por eso, mi hermano, Jesucristo vino. Por eso el hombre, mi hermano, no podía acercarse a Dios de cualquier manera. ¿Por qué? Porque donde estaba su presencia, de ahí el hombre a causa del pecado fue expulsado. Porque en el huerto estaba el hombre y Dios estaba en el huerto, su presencia, y Dios le expulsó, le echó fuera al hombre de ahí. Y para eso vino Jesucristo, para que nuevamente esa comunión, porque antes el hombre y Dios, mi hermano, en el huerto ambos estaban juntos. Pero a causa del pecado se formó esa división. Y para eso vino Jesucristo, mi hermano, para que esa división que había entre Dios y el hombre nuevamente pueda, mi hermano, volver a estar bien en armonía. Porque sabemos, como dice la palabra, que antes éramos enemigos, pero por medio de la muerte de Jesucristo ahora podemos ser reconciliados con el Padre. Antes éramos enemigos de Dios, pero Jesucristo vino, mi hermano, para reconciliar al hombre, para dar al hombre, mi hermano, esta posibilidad de poder nuevamente volver con el Padre, a tener esa comunión por medio de Jesucristo, por medio de la muerte de este Jesucristo, mi hermano, que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá habla en el libro de Romanos capítulo 4 verso 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, habla de ser enemigo de Dios, y eso es a causa del pecado. ¿Y por qué el hombre es enemigo de Dios? Porque el hombre es enemigo de Dios. Lo que tenemos que saber, tenemos que comprender también del por qué dice la palabra que éramos enemigos de Dios. Y a causa, mi hermano, del pecado es lo que el hombre, mi hermano, está alejado de la presencia del Señor, y ahí se forma esa enemistad entre Dios y el ser humano, mi hermano. Dice la palabra que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con el mundo, Gálatas insensato, le había dicho el apóstol Pablo. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Gloria al Señor. ¿Y cómo uno se vuelve amigo del mundo y enemigo de Dios? En el mundo hay cosas que a la carne le gustan, en el mundo hay pecado, y uno al practicar en lo que hay, mi hermano, en el mundo,
ahí automáticamente comete pecado, y el pecado, mi hermano, es enemistad contra Dios. Así es que si una persona, mi hermano, anda cometiendo pecado, ahí eso es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacerse amigo del mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero eso que había, mi hermano, esa división, Jesucristo vino por medio, mi hermano, de su sacrificio a poder borrar esa enemistad, y para que podamos tener, mi hermano, acceso nuevamente al Padre. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Del verso 25 de capítulo 7 de Hebreo. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder. ¿Qué es el trabajo del intercesor? Pedir por otra persona. O es como el abogado, mi hermano, es intercesor, porque intercede delante del juez por aquella persona que es acusada de algo. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice la palabra que Jesucristo es nuestro abogado. Y acá dice que vive Él eternamente para interceder por toda aquella persona que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Así que si uno peca, uno tiene abogado. Bien claramente habla la palabra sobre ello, y Él vive y reina, mi hermano, por los siglos de los siglos, y Él ya no tiene final. Él ya vino a hacer, mi hermano, a cumplir ese propósito, mi hermano, y a ofrecerse en sacrificio vivo una sola vez para propiciación por los pecados. Porque dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo no tenía necesidad, mi hermano, de el ofrecer sacrificio, mi hermano, antes de entrar en el lugar santísimo. Vemos que los sacerdotes antiguos, mi hermano, tenían que primeramente ofrecer sacrificios por sus propios pecados, para no caer muerto, mi hermano, al entrar ahí en el lugar santísimo estando en pecado. Porque Jesucristo hizo una sola vez, mi hermano, Él se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo, y está disponible para poder salvar también a aquellas personas y interceder delante del Padre por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esta palabra. Espero que le haya sido de bendición y que haya usted entendido, comprendido algo más, mi hermano, algo haya aprendido usted en esta maravillosa mañana. Ya 25 minutos de las 0 horas, ya nuevo día hemos comenzado en el nombre de Jesús.